En abril de 1968 se publicó un anuncio en un periódico francés. Invitaba a los lectores, sin saberlo, a un experimento social. Todo lo que tenía que hacer era enviar su nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento y recibirían su horóscopo personalizado de 10 páginas con su perfil de personalidad. Los resultados fueron sorprendentes. En total, el 94% de los participantes se declaró satisfecho con el material suministrado y el 90% incluso señaló que los familiares y conocidos los identificaban en la descripción que detallaba el perfil. Esto a pesar de que todos habían recibido el mismo documento. Sí. Todos habían recibido las mismas 10 páginas. Y lo más llamativo es que en realidad se trataba del horóscopo personalizado de un asesino serial. Se trataba de un médico francés, nacido en Auxerre a las 3 de la madrugada del 17 de enero de 1897. Este señor era una máquina de matar. Toda su vida estuvo plagada de delitos y crímenes. A pesar de sus múltiples crisis mentales, en 1921 obtuvo el título de medicina. En 1930 fue acusado por fraude político y durante la Segunda Guerra Mundial les inyectaba veneno a los judíos diciéndoles que era una medicina para protegerlos de enfermedades. Y después de verlos morir se quedaba con todo lo que tuvieran de valor. Escondía los cuerpos en el sótano de su casa, lugar donde se encontraron cerca de 30 cadáveres. La prensa lo apodó el Dr. Satán. Ese no, bueno, en apellido sí. Fue acusado de 27 asesinatos y declarado culpable de 26. En su juicio admitió haber cometido más de 60 asesinatos. Y con el horóscopo realizado para este perfil criminal, identificó el 94% de la muestra del estudio. El responsable detrás de este experimento de 1968 fue el psicólogo y estadístico francés llamado Michael Gauquelin, quien le había pagado a un astrólogo profesional para que le hiciera la carta astral del apodado Dr. Satán. Estudios como este hay muchos. Los mismos demuestran la vaguedad de los horóscopos, con resultados tan sorprendentes como ¿por qué las personas siguen creyendo en la astrología y los horóscopos? Para empezar, se entiende por horóscopos el conjunto de anotaciones y predicciones generales que se basan en anotar la posición de los astros en el cielo en el momento del nacimiento de cada persona. Para ello se rige por el sistema zodiacal. Se divide el cielo en 12 constelaciones correspondientes a los periodos del año cercanos al equivalente de un mes. Existen diferentes autores que hablan sobre la historia de la humanidad. Harari, en su bestseller Una historia sobre la humanidad, dice que hace unos 15.000 años el ser humano aún era nómada. Andaba de tierras en tierras y cazaba sus alimentos sin establecerse en un sitio específico. Harari cuenta que el ser humano alcanza la revolución agrícola hace unos 12.000 o 13.000 años atrás. Con ello las premisas de la sociedad. Al lograr establecerse dejó el nomadismo. Este asentamiento le hizo más analítico y estudioso. Poco a poco le hizo darse cuenta de que la posición de la luna afecta a las mareas. Observar la posición del sol y las estrellas sirvió para predecir los tiempos fríos, los tiempos cálidos, las estaciones secas y lluviosas. El estudio de ello era útil para predecir los mejores tiempos para sembrar, podar y con ello obtener las mejores cosechas. El razonamiento de los antiguos fue evolucionando. Bueno, gracias al estudio y atención del universo podemos saber cuál es el mejor momento para sembrar, cosechar y más. Si tan buena era esta observación como predictivo de supervivencia, también debía de ayudarlos a prevenir eventos importantes, como firmar un tratado, cambiar de líder o iniciar una guerra contra otra sociedad. Los pioneros de estos saberes aparentemente fueron los babilonios, quienes 2 milenios antes de nuestra era ya eran observadores del cielo nocturno. Hacían sus apreciaciones y informaban al rey de posibles presagios negativos, y a su vez, el sumo pontífice, dependiendo del tono del presagio, realizaba rituales dedicados a los dioses para anular los augurios negativos. Los conocimientos de los mesopotámicos se fusionaron con los saberes de los griegos, y así fue como se dio lugar a la astrología, sustentada en la apreciación humana sobre los cuerpos celestes. En el periodo persa, los astrólogos perdieron el apoyo de los emperadores, y en la lucha por mantener vigente la astrología, pasó de predecir el destino de los pueblos a la predicción del destino individualizado de las personas. Nació el concepto de carta astral. La invención de la carta natal fue una respuesta a la crisis astrológica al perder su importancia política, intentando buscarse un nuevo puesto en la sociedad. O te adaptas o pereces. La carta astral o carta natal es el resultado de la posición que tomaron los planetas en el año, mes, día y hora exacta de nuestro nacimiento, desde el punto de vista del sitio exacto donde nacimos. Este mapeo del cielo señala la posición de los planetas en el momento de nuestro nacer. Dentro de la astrología se cree que esa foto del universo guarda influencia sobre nosotros en aspectos de nuestra personalidad y el diario por vivir. Hasta acá todo suena bonito. El detalle es que en la antigüedad, para el tiempo del inicio de la astrología, se tenía la errónea concepción de que la Tierra era el centro del universo. Guiados por esa idea fue creada la astrología. En el siglo II después de Cristo se concretó la teoría ptolomeica geocéntrica. Claudio Ptolomeo fue un gran observador, matemático, geógrafo y científico, cuya principal obra fue darle sentido, aparentemente matemático, al acomodo de lo que se pensaba que era el universo en aquellos días. Su modelo, al estar en paralelo con lo propuesto por la Iglesia, estuvo vigente hasta el Renacimiento. Entrado al siglo XV, los estudios de Copérnico, padre de la astronomía
astronomía moderna, dieron un mazazo al modelo geocéntrico y validó el modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra es la que gira alrededor del Sol, un fuerte gancho al hígado a la astrología, que bajo el modelo geocéntrico había formado todo su análisis teórico. De acuerdo al doctor en astrofísica César Esteban López, el horóscopo en pleno siglo XXI es una aplicación de la cosmología ptolomeica geocéntrica. Podemos decir que la astrología todavía, en los tiempos que corren, en su inmensa mayoría no se ha adaptado a la cosmología copernicana. ¿Por qué se sigue creyendo en la astrología a pesar de toda la evidencia en su contra? Una de las varias explicaciones la ofrece el efecto Forer, que en psicología se refiere al fenómeno o evento que ocurre cuando los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos, pero en realidad son vagas y suficientemente genéricas como para aplicarse a una amplia gama de personas. Para comprobar este efecto, en el año 1948 el psicólogo Bertram Forer distribuyó un test de personalidad a sus estudiantes. Cuando ya hubieron respondido las preguntas, Forer repartió a cada alumno, según el test, una ficha con los resultados del análisis de la personalidad. Después pidió a los estudiantes que puntuasen entre 0 y el 5 la precisión con la que ellos consideraban que el análisis de la personalidad les definía, siendo 0 muy pobre y 5 perfecto. La media de las puntuaciones fue un sorprendente 4,26. Posteriormente, y para sorpresa de todos, Forer explicó que en realidad el análisis de personalidad era el mismo para todos los alumnos. No existía un análisis individualizado y menos personalizado, sino que se trataba de un texto estándar generalista sacado de los horóscopos que rezaba lo siguiente: si tienes ganas de leerlo todo y saber si te identificas con él, puedes darle pausa. Las expresiones de los horóscopos suelen ser tan genéricas, ambiguas y vagas que cuesta mucho no identificarse con ellas. Si yo te digo a ti que mañana tendrás una tragedia, un accidente, una desgracia o una desventuranza y tú me crees, tu mente es propensa en adquirir mi expresión como una orden poshipnótica donde llevas a la realidad aquello que te he narrado y te termina sucediendo. No porque los astros así lo tenían presupuestado, sino porque tu propia mente lo propicia. ¿Será lógico que el ser humano crea o necesite leer unas líneas del periódico para saber cómo va a estar su día, para saber con cuánta seguridad empezarlo? ¿Será lógico depositar la confianza de las predicciones que pueda brindar una persona que ni siquiera te conoce? Me sorprende cómo esta cultura sigue enseñándole al ser humano a creer en cualquier cosa menos en sí mismo. La astrología va a seguir, por errada que esté va a seguir, y la razón por la que seguirá es que mucha gente paga por ella. Muchos están ganando bastante dinero con los horóscopos, por eso es que todos los días salen los periódicos, en espacios de radio y en cadenas televisivas. No van a dejar de salir porque la gente sigue creyendo y pagando por ellos. Una cosa es que por la curiosidad o las risas tú lo leas y veas lo que dice la predicción ajustada que debe calzar para los millones de Sagitarios existentes, y otra cosa es que te rijas y propongas decisiones importantes porque el horóscopo lo indica. Algo al menos rescatable del horóscopo es que rara vez su mensaje es negativo, casi siempre suelen ser alentadores y de buena onda. Esto no los valida, pero al menos tienen esa salvedad. El ser humano tiene mucho miedo a enfrentar la vida, necesita de alguien que le diga cómo hacerlo, necesita el estímulo inventado por un sabiondo que le otorgue la pseudoseguridad de tener un exitoso mes, una exitosa semana o un exitoso día. Da temor ser el arquitecto de nuestra propia existencia. Es mejor llamarle destino a lo que nuestra inseguridad provoca. Es mejor tener quien nos guíe y quien nos alumbre. Así, cuando nos va mal rogamos a esas entidades su armonía, y cuando nos va bien podemos agradecerles. Considero más sensata la expresión de Carl Sagan: el universo no parece ni benigno ni hostil, simplemente indiferente a las preocupaciones de seres tan insignificantes como nosotros. Esto puede ser un poco crudo, pero me parece más coherente y real que una inmensa cantidad de ideologías astrológicas inventadas que fungen como muletas en la vida. Mi intención no es misántropa con la expresión seres insignificantes. Si estás pensando que a gran escala eres muy pequeño para tener un verdadero efecto en el medio que te rodea, esta misma noche intenta compartir tu cama con una pulga. Saludos y hasta pronto. Que los astros iluminen tus días.